en salud pública, que es una parte de la administración sanitaria, la parte funcionarial, trabajan los farmacéuticos de salud pública. Los farmacéuticos de salud pública, o sea, para ser farmacéuticos de salud pública, tiene que ser por oposición. Los que hay ahora trabajando en la Comunidad Valenciana, que son más de un centenar, entraron a partir de una bolsa de trabajo a la que aportamos los méritos. Pero eso fue una ocasión única. En lo sucesivo, las bolsas de trabajo se nutrirán con aquellos funcionarios, con aquellos farmacéuticos que se presentaron a la oposición, no sacaron plaza, pero fueron baremados, aprobaron y fueron baremados, y entonces, por un orden correlativo, se tirarán ellos para cubrir las vacantes. El caso concreto es que este año se convoca la primera oposición para este nuevo cuerpo de farmacéuticos de salud pública, en la que sale una serie de plazas a las que se puede presentar cualquier farmacéutico. Pero, aunque os resulte un poco doloroso oírlo, vuestro título no sirve para nada. Con vuestro título tenéis el requisito mínimo para acceder. Pero, de la misma forma que cualquier funcionario es igual a otro a la hora de aprobar el CIR, no lo es a la hora de aprobar una posición. A la hora de aprobar una posición, tienes que acumular, además de un buen examen, todos los méritos posibles. Porque siempre hay un baremo. Un baremo que aporta puntuación al resultado del examen. Por lo tanto, aquellos de vosotros, como decía antes vuestro compañero observatorio, si tenéis claro que vais a trabajar en salud pública, ya tenéis que empezar a orientaros para acumular méritos para que en el momento que salga la oposición, además de hacerla, aportéis un buen currículum. Los farmacéuticos de salud pública es gente muy competente. Yo diría que son los funcionarios sanitarios más preparados que hay ahora en la Comunidad Valenciana. Son gente de un nivel científico muy alto. Todos son farmacéuticos, por supuesto, pero todos tienen al menos uno o dos másters, un montón de cualificación de esta índole, porque el campo de trabajo de un farmacéutico de salud pública es peculiar. Os lo cuento. Un farmacéutico de salud pública vale para tres cosas. Para todas, como todo funcionario tiene labores inspectoras. Es decir, los funcionarios de la administración sanitaria son los policías de la administración sanitaria. Vigilan el cumplimiento de la legislación en su ámbito de competencias. ¿Cuál es el ámbito de competencias de un farmacéutico de salud pública? Competencias en el ámbito de seguridad alimentaria, inspecciones de seguridad alimentaria, competencias en el ámbito de sanidad ambiental. Todo el control de la sanidad ambiental de la Comunidad Valenciana, aguas, legionela, piscinas, en fin, todo lo que se os ocurra, es llevado, controlado por farmacéuticos de salud pública. Y el tercer ámbito competencial es el control del riesgo químico. Todo lo relativo a uso de plaguicidas, almacenamiento, producción, distribución, fabricación, presentación en el mercado de productos plaguicidas es competencia de farmacéuticos de salud pública. Es decir, si vais a trabajar como funcionarios de salud pública, que es un trabajo existente, real, moderno, de muchísimo futuro, tenéis que empezar a pensar que tendréis que presentaros a una oposición. Podéis conseguir el temario de la oposición que está convocada, vamos, que se va a convocar en breve, este año. Pero además tenéis que conseguir acumular méritos. ¿Qué méritos? Másteres, por ejemplo. Debéis seleccionar aquellos másteres vinculados a materias del ámbito competencial del farmacéutico de salud pública. Todos los relativos a sanidad ambiental, todos los relativos a riesgo químico y todos los relativos a seguridad alimentaria. Este es el esquema. No tendría que deciros nada más. Por eso casi prefiero que me hagáis preguntas para desbrozar un poco todo este mundo, porque realmente hay trabajo, hay plazas y se están creando. El ámbito, por ejemplo, competencial en materia de riesgo químico o de sanidad ambiental es enorme, está inexplorado. Hay muchísimo que hacer y es el gran reto. En concreto, ayer mismo fue la presentación del Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, avalado desde Ginebra por María Neira de la OMS, donde el riesgo ambiental adquiere una predominancia enorme. Y no hay ningún profesional sanitario en este momento que toque el medio ambiente desde el punto de vista de sanidad ambiental que no sea el farmacéutico. Por lo tanto, adelante, animaros a ese plan. Pero ese plan supone quizás renunciar al CIR, porque el CIR nos va a dar acceso a una plaza de funcionario de salud pública. Puede ser un mérito, puede que la oposición de funcionarios de salud pública se bareme, se puntúe a ver si es farmacéutico residente, pero no forzosamente la pericia que tiene un farmacéutico FIR, que básicamente puede ser farmacológica, por ejemplo, o de farmacoterapia o farmacocinética o lo que queráis, no tiene nada que ver
como por ejemplo con análisis de riesgos ambientales en agua. Eso no se adquiere a través del sistema clínico. Eso se adquiere haciendo másters específicos. Hay una amplia oferta que os animo a que hagáis, si esa es vuestra orientación. Entonces, yo conozco muchos farmacéuticos de salud pública que han tenido serias dudas, graves dudas, porque en un momento tenían que optar. Me presento a una plaza de farmacéutico de atención primaria, por ejemplo, que se van a convocar ahora unas cuantas. El farmacéutico de atención primaria, no sé si lo has explicado, ¿por qué he tenido que salir antes? No, no lo he explicado. Pues es un farmacéutico vinculado al servicio de farmacia del hospital, pero se encarga de todo el asesoramiento en farmacoterapia a los médicos de atención primaria. En todos los departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana hay farmacéuticos de atención primaria, que son estatutarios. Pero claro, si tú quieres ser eso, tienes que acumular méritos para eso. Es decir, por ejemplo, FIR. El FIR es baremado, claramente. Es muy importante para esa plaza. Posiblemente no se pueda entrar a ser farmacéutico de primaria si no has hecho el FIR. Pero para ser farmacéutico de salud pública tienes que tener otras cosas. Y ese es el gran dilema. Que cuanto antes empecéis a orientaros, pues tanto mejor. Venga, preguntas. ¿Cuál es la proporción de ofertas respecto a la gente que se presenta? ¿De plazas con respecto a la gente que se presenta? No ha habido nunca. No ha habido nunca oferta. Va a ser este año la primera. Hasta ahora, las personas, los 100 y pico, casi 200 farmacéuticos de salud pública que hay en la Comunidad Valenciana, han salido de una bolsa que se abrió y se cerró. Se dijo, todo el que tenga méritos que los presenten. Y se presentaron. Y claro, en esos méritos puntuaba todo lo que os estoy diciendo. Y con eso se consiguió una relación de orden que permitió elegir gente para su contrato. Pero yo me imagino que se van a presentar, pues por lo menos 100 para cada plaza. Pero nunca son rivales en una oposición todos los que se presentan. En función de tu nivel, tú eliges cuánto nivel de rivales tienes. Si quieres tener pocos rivales, empolla bien. Si quieres tener muchos rivales, no dejes que por ejemplo. Entonces, eso es muy sencillo. No hay que asustarse por el número de gente que se inscribe en la oposición, porque eres tú el que fijas el nivel de riesgo que supone que se presente mucha gente poca. Venga, preguntas, animados. ¿Cuántas plazas salen? En esta primera oferta salen 13, pero esto es el principio. Salen para toda la comunidad. Pero eso sale para consolidar parte de las 100 y pico que ya existen. O sea, no estamos hablando de plazas nuevas, estamos hablando que van a consolidarse plazas que ya están cubiertas y remuneradas. Tendrán que salir al menos tantas para llegar hasta las 100 y pico que existen ya. Eso sin contar con las de nueva creación que se van haciendo por el sistema que os he explicado de amortización de plazas de los antiguos farmacéuticos titulares. Aquí hay un problema, y es que de todos los gremios, el peor son los farmacéuticos. El más duro, el más pesetero, el más agarrado, y han sido el principal obstáculo a la apertura, al cambio de paradigma de lo que es un farmacéutico. El farmacéutico con boticas tenía el gran chollo, con lo cual, ¿por qué no ha habido una reestructuración del cuerpo de los farmacéuticos titulares? Porque el farmacéutico titular tenía el monopolio de la farmacia en cada partido farmacéutico. Nadie podía poner otra farmacia ahí. Era un chollo conseguir esa plaza de funcionario. Porque por ley estabas obligado a tener un negocio privado. Fijaros el contrasentido. Un funcionario que la ley le obliga a tener un negocio privado. Y además con monopolio. Bueno, eso ya ha ido acabando. Muchos farmacéuticos titulares, es decir, los que son interinos en aquellas antiguas plazas que están amortizándose, ya no tienen farmacia. Pero es un cuerpo a extinguir residual. En otras comunidades autónomas hace 30 años que ya no existe. Y en esta está dejando de existir poco a poco. Entonces, en función del aumento de competencias en materia de sanidad ambiental o de seguridad alimentaria, va a ser enorme el campo que se abre para los farmacéuticos. Por eso, yo me atrevería a decir que va a haber más huecos para funcionarios que para estatutarios. Porque el problema de los estatutarios es que la mayoría de los farmacéuticos son jóvenes, no se jubilan. Mientras que en el mundo de los funcionarios, es decir, de los farmacéuticos titulares, todos son viejos y todos se jubilan. Lo que genera plazas de renovación. Y luego hay un tema importante, no solamente un nuevo trabajo. Hablaba no sé quién de los ponentes anteriores sobre la satisfacción.
el trabajo como farmacólogo asistencial, o farmacéutico de hospital, o como lo queréis llamar, tiene unas satisfacciones y unos sinsabores. El del farmacéutico inspector, lo mismo. Tener en cuenta que la administración, una de las competencias de la administración es el ejercicio de la autoridad. La autoridad sanitaria no la tienen ni los hospitales, ni los médicos, la tienen los funcionarios de la administración sanitaria. De tal manera que quien dice esto vale, esto no vale, esto se sanciona, esto no se sanciona, es un funcionario. Es un farmacéutico funcionario. Eso supone, primero, mucha carga de legislación que hay que dominar. Estar a la última, porque el mundo que le toca, el mundo competencial del farmacéutico, imagino que es tan cambiante como el de un farmacéutico asistencial o un farmacólogo. El mundo de la sanidad mental es un mundo, no os podéis ni imaginar la amplitud que tiene y lo complejo que resulta. Exige, por lo tanto, dominio de legislación, exige actualización permanente y exige cumplir con los deberes del funcionario, es decir, rigor, seriedad, imparcialidad, cosas que no se habrán explicado nunca, pero que si un día tenéis que hacer una oposición, os la tendréis que empollar. Y que además exige, si sois inspectores, una posición, a veces que hay gente a la que no le va ese papel, porque supone inspeccionar. Inspeccionar es un acto siempre desagradable. Por muy buen talante que tengáis, vais a ir a un sitio con el ánimo de sacarle los colores a ese sitio, por los incumplimientos que está haciendo. Si no hay incumplimientos, perfecto, palmadita en la espalda, pero si hay incumplimientos, tenéis que dar plazo para la mejora de lo que está mal o llevar a sanciones, lo que supone un conflicto. Los inspectores de sanidad, no me refiero al inspector que va a inspeccionar no sé, las playas, a ver si están limpias, no. Los inspectores facultativos de la sanidad tienen un papel muchas veces duro. O sea, es un trabajo muy exigente, bien pagado, con carrera profesional, pero bueno, es una lección difícil, ¿eh? Yo cuando empecé como médico, porque no sé si os lo he dicho, yo soy de esa rama, me planteé, yo empecé de médico asistencial y en un momento dado me planteé, para mí lo que me interesaba era trabajar en salud pública por mi percepción de que lo que más efectivo es para mejorar la salud no es la parte reparadora o paliativa, sino la preventiva. Y sobre todo, al hablar de poblaciones, lo más importante es la salud pública. Entonces yo me metí en ese negocio y en ese negocio solamente se puede trabajar siendo funcionarios. Fue una lección y bien, pues adelante. No os vais a hacer ricos, cualquier farmacéutico con farmacia se va a hacer rico mucho antes, posiblemente no mucho antes. Será el único que se haga rico probablemente, porque ya el farmacéutico funcionario va a cobrar su sueldico, ya no va a ser como antes que tenía la farmacia del pueblo. Entonces, bueno, más preguntas, aprovecharos de que estoy aquí. Adelante. El FIR, ¿no? El FIR. El FIR, sí. Que se convoca todos los años, más o menos plazas. Sí. Yo ahora me planteo, voy a invertir en méritos, voy a hacer un máster, voy a prepararme. ¿Qué garantías o qué previsión hay de que esta oposición para farmacéuticos de salud pública se mantenga o como es la primera? Quiero decir, o sea, voy a invertir en nada, ¿me voy a quedar esperando otra convocatoria? No, porque todos los farmacéuticos que en la Comunidad Valenciana tenían un perfil potente de cara a la salud pública, ya se metieron en esa bolsa y ya están colocados a punto de ser colocados. Harán la oposición y sacarán plazas. Pero no hay una reposición, porque tradicionalmente en la formación, en el currículum de farmacia o de medicina o de enfermería, la salud pública es una cosa anecdótica, es residual. No se os prepara para ser farmacéuticos de salud pública. En todo caso, se os prepara para ser farmacólogos, por ejemplo. Entonces, es una rama lateral. Eso sin olvidar que hay otros farmacéuticos de salud pública residuales de los que no se ha hablado. Por ejemplo, en los laboratorios de salud pública, que en la Comunidad Valenciana hay varios, pero los dos potentes son el de Alicante y el de Valencia, trabajan farmacéuticos haciendo trabajo de análisis o bien de seguridad alimentaria o bien de sanidad ambiental. Para que os hagáis una idea, el laboratorio de salud pública de Alicante no es un laboratorio que analiza las muestras de Alicante, es un laboratorio para muchas técnicas de referencia de Comunidad Valenciana y para otras técnicas de referencia europea. Es decir, hay determinaciones de salud pública en materia de sanidad ambiental o de seguridad alimentaria que en Europa el único laboratorio que las puede hacer es el laboratorio de Alicante.
el único que está homologado. Con lo cual, es un laboratorio de un alto perfil de acreditación, altísimo. De los, vamos, ya os digo, está más acreditado que todos los laboratorios de Europa para determinadas técnicas. Entonces, ahí trabajan veterinarios, bueno, veterinarios también, pero farmacéuticos trabajan ahí. Pero claro, el día que se convoque una plaza de laboratorio, una oposición para laboratorio, podrá optar un farmacéutico, puesto que no existe la licenciatura en laboratorio, o el grado en laboratorio. Entonces, tú como farmacéutica podías presentarte una plaza de laboratorio, para la cual, igual, una preparación vía CIR ha sido poderosa, buena. O sea, que tuvieras que orientarte. Es verdad lo que os han dicho, que un farmacéutico es bastante polivalente. Puede trabajar en muchos ámbitos. Yo os he hablado del ámbito del funcionario. Pero, vamos, hay farmacéuticos de salud pública que hicieron el CIR, no les interesó acabar en un hospital o no pudieron, se reorientaron hacia la salud pública y ahora están trabajando en la salud pública, y al revés. Entonces, rectificar es de sabios, pero hay que cagarla por hacer, no por dejar de hacer. Si tú te equivocas porque has empezado a hacer una cosa y luego ha sido un fracaso, se te puede perdonar, pero porque te quedes pasivamente sin saber hacia dónde orientarte, eso es un error mayúsculo. Entonces, yo os animo a que cojáis la vía que cojáis, sea la que os he contado yo o la que os ha contado la compañera, metáis toda la energía que tenéis ahora que sois jóvenes, porque luego vendrán los líos, los amores, los novios y los rollos, o las novias. Entonces, y los hijos, y ya el lío padre. Entonces, ahora aprovechar, meter toda la energía, empezar a cogerlo todo lo que podáis. Los idiomas esenciales, se os van a puntuar muchísimo si sois funcionarios. Por ejemplo, los másters también, pero también estancias. Es decir, es verdad que una estancia puede dar una cualificación. Por ejemplo, tú te vas a trabajar a un laboratorio de oceanografía en Dinamarca, donde hacen contaminantes en aguas de baño, en aguas de mar, y vienes con un certificado de estancia que te atribuye una cualificación específica que no tendrá nadie. Se trata de no ser masa de farmacéuticos, distinguiros, cada uno que escoja su camino. No penséis en que si no me remedio ya me pondré a trabajar de esclavo en una farmacia. Bueno, es una salida, ¿no? Pero seréis eso, esclavos en una farmacia. Y es una salida poco digna para el nivel de cualificación inicial que tenéis, que no lo han tenido las anteriores generaciones de farmacéuticos. Bueno, yo no sé qué más deciros ya. A ver, ¿alguna preguntita más? ¿Nada más? Pues mira, si queréis, la oferta de plazas y todo eso sale en la página web de la Consellería. Ahí hay un apartado donde figuran las ofertas de empleo público. Y aparte de eso, en el centro de donde yo trabajo, en el Centro de Salud Pública de Alicante, vais cualquiera allí, preguntáis por algún farmacéutico de salud pública y os lo tendrá encantado y os contará su experiencia personal, qué es lo bueno, qué es lo malo, y os recomendará que le hagáis caso y imitéis o que ni se os ocurra. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier consulta y encantados además, porque pensamos que este nicho de trabajo, que es el farmacéutico funcionario, farmacéutico de salud pública, tiene mucho futuro. Muchísimas gracias, Gerardo. De todas formas, yo vengo a hablar de la distribución porque soy también consejero, miembro del Consejo Rector de la cooperativa distribuidora Grupo EFAME. ¿Eso qué es? Eso es de los 3.800 socios, dueños de una cooperativa farmacéutica. En democracia se vota y se elige a un presidente y a 12 consejeros, que son los que toman las decisiones de todo el grupo, de la empresa, de los 3.800, diariamente. A mí me eligieron por la parte de Alicante y entonces pues, yo soy el consejero de esta zona. Cuando yo estaba como vosotros empezando o terminando la carrera, más o menos el tema de la profesión, de dónde iba a trabajar, pues todos tenéis en cuenta el tema de la oficina de farmacia, bien sea de titular, adjunto, sustituto, regente, el tema de FIR,
pues abre unas posibilidades que yo, incluso acabando en una oficina de farmacia, es interesante, porque si dejas de estudiar en el momento de terminar, luego es muy difícil volver a engancharte. Entonces, bueno, como ha comentado Maite, o sea, está muy bien. Yo estudié en la rama industrial, me gustó y la estudié, porque vengo de familia sanitaria, de padre médico y tal, entonces más o menos la rama sanitaria ya estaba un poco colapsada, entonces digo, voy a ver qué hay en la industria. Y pues también tuve bastante claro que en la industria, bien sea en una industria farmacéutica, en laboratorio, en industria alimentaria, también se requieren muchos farmacéuticos, en industria química, como tienen la docencia, o sea, hay muchísimas salidas. Somos los mejores, yo soy un médico, somos los mejores. Pero no tenía muy claro el tema de la distribución, yo no lo tenía muy claro, no sé si vosotros lo tenéis claro. Os explico en dos líneas qué es la distribución. La distribución es lo que coge medicamento o productos de parafarmacia del fabricante, en este caso un laboratorio, y lo lleva al cliente final, que en este caso es la farmacia. Compran o cogen trailers o palés y llevan a la farmacia cajitas. Eso es la distribución, sin más. Vale, pues la distribución, tenemos dos tipos de distribución. Está la cooperativista, distribución cooperativista o no cooperativista. Eso puede hacerlo una persona, un grupo de personas, montan una empresa y dicen, pues yo compro y vendo. Las empresas se crean para ganar dinero. Entonces yo cojo un capital, lo arriesgo, compro, vendo, a final de año haces un balance, que gana dinero, lo repartes entre los socios, o si eres uno solo, pues mejor. Y luego está la parte cooperativista. La parte cooperativista, esa misma empresa está formada por farmacéuticos, que en lugar de comprárselo a alguien fuera del canal, montan una empresa, una cooperativa, en el que, en este caso EFAME, son 3.800 socios, montan una empresa que se dedica a comprar y a vender a sus propios dueños. Es decir, la dualidad cliente y dueño es un poco rara, pero es así, ¿no? ¿Esto qué tiene de bueno? Pues que es una empresa, por raro que parezca, no está creada para ganar dinero, sino que está creada para dar servicio a su dueño o cliente, con lo que al final de año las ganancias, después de los balances, se reinvierte, condiciones comerciales para la farmacia y servicios para la farmacia. ¿Para qué? Lo que interesa no es ganar dinero a la empresa, la cooperativa, sino que la farmacia, que es el dueño y cliente, sea más rentable. Eso es la distribución. Vale, pues como los medicamentos y la oficina de farmacia legalmente está muy legislado. La distribución también. O sea, hay una ley, la ley del medicamento, con algunas prácticas de distribución, está todo legislado. Por ley es necesario en cada uno de los centros de distribución, como mínimo, un farmacéutico. Farmacéutico en forma de la figura del director técnico. El director técnico, para que os hagáis una idea, es como la responsabilidad que tiene el farmacéutico en la farmacia, es decir, todas las obligaciones y toda la responsabilidad de lo que ocurre en una oficina de farmacia es mi responsabilidad en mi oficina de farmacia. Todo, lo bueno y lo malo que ocurre, es responsabilidad mía. Incluso la dispensación del adjunto, cualquier cosa es mi responsabilidad. En la distribución es el director técnico. Es obligatoriamente tiene que ser farmacéutico. Y rara vez en los centros hay un solo director técnico, puesto que puede poner mano, puede coger vacaciones, entonces normalmente hay más de una figura que puede suplir en un momento determinado la figura esa de director técnico. Tiene que estar, siempre que esté el centro abierto, tiene que haber un director técnico, es decir, un farmacéutico. Y en principio las obligaciones y responsabilidades, yo si queréis os las paso, pero tiene mucha responsabilidad. Tener en cuenta que una farmacia pueden ser 70.000 euros, en un almacén medio puede haber medio millón de euros. Esas cajas moviéndose, estupefacientes, que es algo crítico, con consellería y sanidad, se mueven entre distintos centros, entre distintas comunidades. No se puede perder un estupefaciente por ahí dando vueltas, o sea, tiene unas responsabilidades grandes. Eso es lo que marca la ley. Obliga a haber un director técnico, la figura del farmacéutico, pero lo que interesa a vosotros es dónde puedo trabajar yo.
imagino. Pues como mínimo en un centro de distribución tenéis 1 o 2 puestos, pero, y ahora ya hablo desde el punto de vista de FAME. FAME 3800 es una cooperativa de 3.800 farmacéuticos, un consejo rector de farmacéuticos. El ser farmacéuticos tiene un valor añadido dentro de una cooperativa, con lo que es como una marquita en todos los currículos que llegan, porque a los farmacéuticos les gusta estar cerca de farmacéuticos y todo lo que se puede acaba en manos de farmacéuticos. Ahora mismo FAME tiene alrededor de casi 1.000 empleados en 13 centros de distribución. En breve se abrirán 4 más, si no recuerdo mal. Tendremos 17 a lo largo del año. De los casi 1.000 empleados, si quitas y divides entre personal de trabajo, pues de sacar cubetas, cosas de almacenes, y nos vamos a los cargos intermedios, cargos de dirección media alta, eso en un porcentaje grande está en manos de farmacéuticos. No por nada, sino porque alguien de fuera del sector tienes que explicarle cómo trabaja una farmacia, qué hace una farmacia, qué valor le da el farmacéutico a ciertas cosas, que no voy a decir que es el dueño de la cooperativa, con lo cual si todo eso no tienes que explicarlo porque el farmacéutico ya sabe de lo que estamos hablando, seguramente será mucho más útil y resolverá mucho más problemas a la farmacia y la satisfacción con la cooperativa será mayor. Así por encima de lo más cercano es Alicante. En Alicante tenemos director técnico farmacéutico, suplente de dirección técnico farmacéutico, tenemos comercial 1, 2, 3, 4, la semana que viene se incorpora una chica, Raquel, también farmacéutica, todos son en puestos de comercial y directivo alto. Si nos vamos a la matriz, del global de la cooperativa, puedo deciros que el director comercial de ventas, de protocolo, comunicación, compras, marketing, muy importante, internacional, todos esos son directivos de alto cargo, son todos farmacéuticos. En cada uno de los departamentos hay farmacéuticos. No sé deciros, pero fácil, que en este tipo de puestos más del 30% sean farmacéuticos. Bueno, eso para hermanos, aquí tranquilos, que no pasa nada en la farmacia y no pasa nada en la distribución, o sea que ahí se puede trabajar y no pasa absolutamente nada. Recursos humanos, que la área farmacéutica, por cierto, valora, trabaja realmente con unas bolsas de trabajo diferenciadas en función de los perfiles de trabajador que se necesitan. De hace unos años, el Consejo Rector desarrolló un programa que se llama el Training Commercial. Esto es una serie de recién licenciados, sin experiencia, realmente se aglutinan como en grupos y no se pagan, sino se forman realmente en cada uno de los distintos departamentos del grupo, con lo que están en periodos de 2 meses, pasan por informática, por programa de gestión, pasan por marketing, pasan por compras, por ventas, por internacional, pasan por todo. Esto es un concepto como una célula madre sin diferenciar, en la que la vas pasando y vas aprendiendo de todo. En un momento determinado tener que echar mano como comercial o como un puesto intermedio en algo, ya sabe el funcionamiento de la casa, ya sabe los departamentos, cómo hablar con quién y es mucho más sencillo, está dando muy buenos resultados. Así, a grandes rasgos, esto es la oferta de trabajo que podéis encontrar en una distribuidora. Si tenéis alguna pregunta, vamos, yo animaros, que de verdad que hay muchos puestos de trabajo y no pasa absolutamente nada. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se accede? El currículum. Mandas el currículum a recursos humanos del grupo FAME
y ya te digo, cuando se abre el periodo, porque van cogiendo grupos, 10, 7, no sé muy bien el número exacto, pero van cogiendo grupos, los seleccionan. Ahora creo que hay una chica de Alicante, no sé ahora el nombre, pero estuve el otro día. Y nada, te seleccionan. En el perfil, ya te digo, es recién titulado y no se requiere experiencia, con lo cual se intenta también que sea, pues eso, el poder modularlo un poco hacia los distintos departamentos. Luego, en función de la capacidad o el perfil que tenga cada uno, ya los van ubicando en un departamento o de otro. Pero en principio se quiere eso, alguien que pueda echar mano rápido y que solucione la papeleta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la atención. Hola, buenas tardes, yo soy Josefina. Terminé la carrera hace unos 3 años, o sea, hace muy poquitito y nada. He venido hoy para contarles un poco mi experiencia. Pues eso, hace 3 años, si imagináis, plenísima crisis, trabajo, nada, muy poquito en Alicante y pues como ya había hecho un Erasmus, hablaba francés, hablo inglés, dije pues nada, empecé a mandar currículums por aquí y por allá y me llamaron de París. Así que nada, cogí mi maletita y sin conocer a nadie terminé allí a hacer unas entrevistas y me cogieron. Así que nada, empecé a trabajar en una farmacia que estaba en la Rue des Archives, que es el barrio de Le Marais, que es bastante conocido, es donde está Notre Dame y todo eso, que es muy bonito, si vais. Y bueno, allí sobre todo empecé a trabajar en todo lo que es la parafarmacia, todo lo que es dermocosmética, dermatología. En Francia es muy importante, se lleva mucho, bueno, muchas de los grandes laboratorios, sabéis que son franceses, La Roche-Posay, Caudalie, y entonces allí pues se lleva mucho todo lo que es dermofarmacia. Y nada, sobre todo lo que me gustó es que se hace muchísima formación. Allí dentro del contrato están obligados a hacer por cada cierto tiempo cursos, o sea, es obligatorio por ley. Entonces hacíamos pues eso, cada ciertos meses te mandaban a hacer cursos pues, de semanas o lo que sea, de dermatología, de cosmética, lo que sea. Bueno, en este caso de cosmética porque yo estaba en todo lo que es parafarmacia. Nada, después de estar ahí pues 1 año, la parafarmacia está muy bien, pero uno dice, pues a ver, yo he estudiado farmacia, me apetece medicamentos, me apetece un poco trabajar de lo que he estudiado un poquito más, ¿no? De lo que es eso, los pacientes, el medicamento. Y nada, entonces tenía que informarme, primero tenía que saber cómo funcionaba todo el sistema francés de sanidad, porque es diferente. O sea, cambia bastante todo lo que es el tema de la receta. Allí ya estaba la receta electrónica, que aquí todavía no se había puesto. Luego todo lo que es la sanidad pública es diferente. Aquí, bueno, ahora creo que no lo reembolsa toda la sanidad, pero no sé cómo funciona ahora. Bueno, te reembolsa aparte. Bueno, pues allí también te reembolsa aparte y luego hay mutuas y nada, eso cambia mucho. Entonces, bueno, para poder trabajar primero en una farmacia como farmacéutica ya, digamos, en la dispensación de medicamentos, es necesario primero ir al Orden Nacional de Farmacéuticos, que es lo que se conoce allí como el Colegio de Farmacéuticos. ¿Qué nos piden para convalidar un título? Que eso es importante por si nos apetece irnos al extranjero. Pues, primero, un montón de papeles. Acta de nacimiento, nos piden certificados de buena conducta, aquí y en Francia, o sea, donde has vivido anteriormente y en el país donde estás en ese momento. Te piden certificados del idioma, así que es importante, si podéis sacaros exámenes de nivel de los idiomas que tengáis, sacároslos. El diploma, obviamente, que eso, bueno, también cuando vayáis a recibir el título aquí, tenéis la opción de pedir un título que es el título europeo, que no sé si te lo dan ya de por sí o se pide, no me acuerdo, se pide, ¿no? Pues ahí tienes cada una de las asignaturas en inglés, con los créditos, cómo se convalidan a nivel europeo, y eso es muy importante porque eso es lo que se envía, por ejemplo, para convalidar el título en otros países dentro de Europa. Nada, pues con eso tardan un tiempito, pero finalmente, y por suerte sin hacer exámenes, porque en otros países sí que piden hacer exámenes de convalidación y tal, pero bueno, con España, por lo menos con la UMH yo no tuve ningún problema. Enseguida me convalidaron el título y ya podía ejercer. Cuando me llegó esta tarjeta,
que es la tarjeta de farmacéutico. Y ese día, pues nada, eres muy feliz, la verdad. Luego, pues nada, empecé allí a trabajar, pues ya en una farmacia. Me fui de la farmacia del centro porque era más bien enfocada a lo que es la venta, y me fui a una farmacia más a las afueras, donde había mucha más atención farmacéutica, que era lo que en ese momento me apetecía. Así que bueno, diferencias un poco entre la farmacia de Francia y la farmacia de España. La farmacia de España yo, la verdad es que solamente hice las prácticas, hice 3 meses aquí y por eso solamente voy a comparar pues lo poquito que conozco. Diferencias, muchísima homeopatía en Francia, mucha, les gusta mucho la homeopatía, les toman un montón y nada, hay que conocer. Aquí la verdad es que yo de homeopatía no se lleva mucho en España, no nos forman mucho, tampoco en las prácticas, la gente no suele coger homeopatía en la farmacia, así que nada, allí pues yo me he puesto a hacer cursos, a leer y tal, y te tienes que te tienes que informar, porque en otros sitios sí que se usa. Muchísima productos naturales, naturopatía. O sea, por lo menos mi experiencia en Francia es que antes de coger un medicamento prefieren buscar alternativas digamos, naturales, con el error que yo creo que mucha gente comete de pensar que natural quiere decir que no tiene peligro, pero bueno, se lleva mucho lo natural. Otras diferencias, pues que se llevan, por ejemplo, muchos tratamientos que aquí se llevan a nivel hospitalario, allí se llevan en la farmacia, como la triterapia, todo lo que es el tratamiento del SIDA, el VIH, y todo lo que son los tratamientos de infertilidad, que aquí también se llevan en los hospitales. Entonces, pues, lo que esto permite, bueno, lo que obliga, digamos, es a llevar un seguimiento de los pacientes mucho más cercano que lo que es aquí en una farmacia. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando hacía las prácticas que era, pues nada, le das el medicamento y más o menos ahí se termina un poco el seguimiento que puede hacer el farmacéutico del paciente. Pues aquí no, aquí teníamos una sala donde, por ejemplo, los pacientes con VIH iban, tenías que hablar, te contaban los problemas que estaban teniendo, nada, un seguimiento mucho más personalizado. Igual que, bueno, con tratamientos oncológicos que también se llevan en la farmacia, había que hacer un tratamiento mucho más personalizado. ¿Qué más? Luego todo lo que es el resto, pues es bastante similar. Y nada, bueno, como último, porque lo quiero hacer cortito, decirles pues eso, los idiomas, que yo creo que os lo han dicho todos, son muy importantes yo creo que para cualquier camino que elijáis, siempre os van a pedir idiomas, donde sea, y siempre va a venir bien. Y luego, pues nada, que hagáis lo que os guste y que leáis y que viajéis.